les agradezco por estar acá y pues vamos a tocar un tema y es como la charla se llama inteligencia artificial, ¿no? / artificial. Y con Alfonso Meléndez, que es profesor de matemáticas de la universidad, estuvimos pensando unas preguntas puntuales, 3 preguntas que son un poco más amplias que 3, y hoy las vamos a discutir un poco. La idea tampoco es como extendernos tanto, sino poder compartir con ustedes sus perspectivas al respecto. Y entonces voy a leer las preguntas, pero después las voy a repetir cuando estemos respondiendo a las preguntas. Y entonces la primera pregunta era, ¿qué es la inteligencia? ¿Sí? Y digamos, si nos vamos a comunicar, pues también chévere que ustedes estén pensando en su propia definición de lo que es la inteligencia. No la definición del diccionario, no la versión que contrasta muchas opiniones de Wikipedia, sino como para ustedes, a través también de su experiencia y pues también de lo que los ha bombardeado, ¿qué es la inteligencia? ¿Sí? La segunda pregunta es un poquito más larga, entonces voy a tratar de decirla duro. Qué pena, te toca gritar. ¿Me toca gritar? Para que sí. Bueno, es que ya más que esto es difícil, o sea, aquí pero está cómodo, pero bueno. Listo, entonces, vale. A finales de los años 80, Bill Gates afirmó que el desarrollo de la computación y el Internet iba a resultar una liberación del tiempo libre de los individuos gracias a las videollamadas, los correos electrónicos y otras de las herramientas que se estaban desarrollando. La actualidad es prueba de que sucedió todo lo contrario. Hoy en día el trabajo no solo se ha precarizado, sino que también se encuentra en todos lugares: el baño, la casa, el transporte público, el restaurante, el gimnasio, el campo, etc. Esa proliferación y usurpación de los espacios personales más íntimos ha beneficiado más que todo a las empresas y muy poco a los empleados, ahorrándoles costes de producción, agua del baño, luz, cafetería, etc. Y simultáneamente, con el desarrollo de tecnologías más eficientes, la jornada laboral no se ha reducido o no lo suficiente, pero sí ha aumentado la producción. Y entonces, teniendo esto en mente, que es algo que ya vivimos, ¿no? Como que si ustedes ven las entrevistas de Bill de los 80, el man decía es que va a haber tiempo libre para la gente. Yo no sé si eso se ha canjeado con otro tipo de tiempo. Y entonces tenemos estas 2 preguntas que salen de esta. ¿Qué les hace pensar que la inteligencia artificial no se va a convertir en un arma de doble filo con consecuencias más graves que beneficios? ¿Qué les hace pensar que los que promueven dichas tecnologías no tengan pensado el beneficio individual sobre lo colectivo, como sucedió con Bill Gates? Y la tercera pregunta es, ¿por qué no queremos saber por qué? ¿Por qué hemos llegado? Sí, como que la inteligencia artificial nos permite tener unos resultados muy acertados, aparentemente, depende de la perspectiva, pero no nos evidencia cuál es el proceso de pensamiento que lleva para tomar esa decisión. Y eso tal vez tiene que ver con algo que ha estado pasando un poquito antes de la pandemia, pero más antes de la pandemia, es como ese deseo de no saber por qué, de no querer pensar más. Yo no quiero ya saber por qué, yo quiero es un resultado, pero no por qué, ¿sí? Entonces, digamos que vamos a desarrollar esas 3 preguntas, que son un poquito más que 3, y después queremos conversar con todos y con todas pues, sus opiniones y sus perspectivas. No sé si quieres empezar con la primera. Ok, yo quería comenzar con qué es la inteligencia. Llegar como una visión histórica de eso, porque entender inteligencia es difícil sin el contexto histórico. La palabra inteligencia no existía en el siglo XVII. La gente no pensaba en, oye, tú sabes más que yo. En algún momento comenzó esta noción de saber y esa noción de competencia, ¿no? De yo sé más que tú. Y más o menos en el siglo XVIII, creo, un señor Binet, George Binet y otro señor se inventaron esos famosos, ¿se acuerdan de esos famosos test? IQ, ¿no? El cociente intelectual. Entonces lo primero que quería decir es eso, o sea, la inteligencia es muy reciente. Pensar en la inteligencia ha tenido muchos cambios.
Con respecto a la inteligencia artificial, más o menos en los años 50 comenzó la inteligencia artificial en una reunión que fue en 1957 de unos expertos. Ahí estaba Marvin Minsky, estaba creo que Seymour Papert, unos gurús ahí del MIT, etc. Y ahí se acuñó la palabra, perdón, el par de palabras, inteligencia artificial. Comenzó la cosa por lo que se llama lo simbólico, ¿no? La inteligencia está en las matemáticas, está en las ciencias, ¿cierto? Entonces lo que necesitamos es que hacia el futuro haya computadores que sepan jugar ajedrez, que sepan jugar triqui, que sepan resolver problemas, pero los problemas matemáticos. Ahí comenzaron los primeros lenguajes de programación que tenían que ver con la inteligencia artificial. Y la inteligencia se veía como lo simbólico, digámoslo así, ¿sí? Luego aparecieron los sistemas expertos. ¿Qué era un sistema experto? Entonces, por ejemplo, era un software, era un programa que diagnosticaba, que hacía diagnóstico médico. De pronto no como un médico, pero entonces se le preguntaba, tengo estos síntomas, él hacía diferencias lógicas sobre las cosas. Y hubo un boom como de unos 10 años de los famosos sistemas expertos. No sé si ustedes vivieron la época de los sistemas expertos. Era lo último en inteligencia, y en particular en inteligencia artificial. Más adelante vino la cuestión de la inteligencia colectiva. Un señor escribió un artículo muy influyente, Rodney Brooks del MIT, donde dijo: la inteligencia no es individual, la inteligencia es colectiva. Miremos a las hormigas, miremos la naturaleza, etc. Y hubo un giro un poquito de la inteligencia hacia algo que todavía sigue hoy, y es que de pronto la mejor manera de la inteligencia es no el individualismo, sino la inteligencia como algo colectivo, ¿sí? Ver cómo una comunidad, por ejemplo, a través del trabajo, a través de las cosas, logra hacer cosas muy buenas. Y ahí hay otra opción, digamos, de la inteligencia. Pero apareció hace más o menos unos 15 años, 20 años, lo que está de moda hoy: Machine Learning, aprendizaje de máquina. Y apareció lo que ustedes deben conocer mucho, las famosas redes neuronales. Que a propósito, las redes neuronales, su propósito inicial fue imitar el cerebro, pero han sido usadas durante mucho tiempo, no asumiendo que ese es un modelo del cerebro, sino otra cosa. La gente piensa a veces que las redes neuronales son exitosas porque imitan el cerebro, y eso es totalmente falso. Las redes neuronales funcionan de una manera muy diferente al cerebro. Hubo una época exitosa de las redes neuronales, del Machine Learning. Eso bajó como unos 10 años, hasta hace unos 5 o 6 años que un señor llamado Geoffrey Hinton descubrió lo que se llama, y lo que sí está ahora en todos los celulares y en todos los sitios, que se llama el Deep Learning, el aprendizaje profundo. A propósito, el Deep Learning no tiene nada que ver con la profundidad que uno hace para analizar las cosas, sino ni con la profundidad del cerebro. El Deep quiere decir número de capas que tiene la red neuronal. Es el número de capas. Porque también hay ideas, ¿no?, de que el Deep Learning, Deep Learning es que ahora sí las máquinas están pensando profundamente, filosóficamente. No, la palabra Deep significa número de capas. Y lo sorprendente es que eso sí empezó a dispararse. Lo primero, bueno, lo primero, reconocimiento de imágenes. ¿Sí? Muy famoso, concursos, etcétera, sobre esta cosa. Cómo un sistema computacional puede tomar una foto y reconocer si hay un animal o no en la foto. ¿Ok? Años de trabajo, años de investigación. Las redes neuronales
no sé si saben, funcionan por fuerza bruta. Millones de ejemplos se le ponen, va aprendiendo por unas cosas numéricas, no porque sea deep, y empiezan a dar resultados. ¿Sí? Pero una de las cosas importantes es que, digamos, esos algoritmos y esos métodos y esas redes no aprenden, entre comillas, es mi idea personal, como aprendemos los humanos. Acá hay un ejemplo histórico. Después de mucho tiempo de coger y entrenar, había programas muy buenos que distinguían entre animal o no animal. Alguien se puso a investigar por dentro cómo hacía la red para distinguir entre animal y no animal. Y adivinen qué descubrió. Que la red no diferenciaba entre animal y no animal. Diferenciaba entre cuando una parte de la imagen estaba nítida y una parte estaba borrosa. Porque eso es lo que hacen que el 99.9% de los fotógrafos. Claro, empezaron a darle ejemplos de fondos borrosos con una persona. ¿Qué decía la red neuronal? Ahí hay un animal racional, pero una olla. Una olla, ok. Entonces, corrija esta cosa, etc. ¿Sí? Para terminar, no quiero extenderme mucho, es importante entender desde mi punto de vista que todos estos programas, ChatGPT, todas estas cosas que están invadiendo nuestro mundo, aprenden entre comillas, porque es una discusión si aprenden o no, claro, porque aprender es una cosa como muy humana, ¿no? Pero se dice a veces, de hecho la palabra machine learning, ¿qué es? Learning, ¿cierto? Es una discusión que no quiero entrar, pero sí decirles que la manera en que se abordan los problemas es muy distinta. Les voy a dar un ejemplo, que es el ejemplo del avión. ¿Sí? ¿De dónde se tomó la base, díganme ustedes, para pensar en que el hombre quería volar? Inicialmente, hace 20 siglos, pues ha sido un sueño del hombre de todo el tiempo, ¿no? ¿De dónde se sacó probablemente? De las aves. Y resulta que lo que hay hoy no vuela como las aves. ¿Quién ha visto un avión haciendo así? Eso quiere decir que las máquinas pueden superar lo que hace la naturaleza, pero funcionan de manera distinta. Se inventaron las turbinas y una cantidad de cosas y es muy distinto. ¿Sí? Eso es lo que está pasando aquí también. Y hay que empezar a ver qué es lo distinto. Ahora, en este caso, lo distinto puede tener sus ventajas. Porque uno cree, listo, este ChatGPT está redactando súper bien. Miremos qué es lo que está pasando con la redacción. Descubrí que redacta de una manera muy distinta como redactamos los humanos. Eso es malo y es bueno. Porque de pronto la manera en que redacta, en que use cosas para hacer cosas que desde mi punto de vista están demasiado bien redactadas, lo hace de una manera diferente. Pero es posible que esa manera diferente nos ayude a nosotros a entender qué es redactar. Entonces, desde ese punto de vista, ya para terminar, quisiera decir que debemos aprovechar esta IA como una oportunidad para complementar nuestro aprendizaje, etcétera, etcétera, para cambiar un poquito muchas cosas que hacemos, para no dejarnos controlar, porque el problema ahorita es, y es un problema latente, es que estas máquinas van a tomar decisiones. Leí hace 3 días que el primer ministro japonés, jóvenes, creo que la semana entrante es la reunión del G7, donde se unen las 7 potencias mundiales, lanzó un correo diciendo: quiero colocar en la agenda de esa reunión de los 7 presidentes más poderosos del mundo el AI, porque es un tema ahorita importantísimo. ¿Eso qué quiere decir? Que por primera vez, creo, no sé, eso se ha vuelto una cosa fuera de global, súper clave, y la gente le está teniendo miedo, etcétera, pero hay que entender un poquito qué está pasando. Como decía Felipe, ya para terminar, hay cosas buenas o cosas malas, pero hay que mirar, hay que aprender cómo se miran estas nuevas cosas. Sí, yo soy Felipe. Hay muchos afuera los que entren y se hagan al frente. Sí, si quieren entrar. Los que están afuera, entren de una vez y se pueden hacer acá adelante. Van a escuchar.
que hay como 10 personas afuera. Sí, pues digamos que yo lo que pienso un poco es que para entender este problema, que es un problema, digamos, cómo abordarlo, ¿no? Como que no podemos tener como un pensamiento binario, que es lo que hemos visto como en la mayoría del debate público, que es bueno o es malo, ¿no? Es como la misma idea siempre como de satanizarlo todo o exaltarlo, ¿no? Y podemos estar entre un Chernobyl, ¿no? Como, o la posibilidad de energía renovable para todos, que tiene que ver es con la irresponsabilidad un poco de la perspectiva. Pero para no cómo salirme del tema, porque era una pregunta difícil, creo que Alfonso la respondió muy bien. Yo quería hacer unas precisiones y lo escribí para no tener como que ponerle tanta muletilla a lo que voy a decir. Pero entonces varias visiones, ¿no? La inteligencia es una capacidad mental, y esto que voy a enunciar es para que lo discutamos más adelante, que implica la habilidad de aprender, comprender, razonar, resolver problemas, adaptarse a situaciones nuevas y complejas y utilizar el conocimiento adquirido para enfrentar diferentes desafíos de la vida. La inteligencia puede manifestarse de diferentes maneras, como la capacidad verbal, la capacidad numérica, la capacidad espacial, la capacidad de memoria, la capacidad de razonamiento lógico, la capacidad de comprensión, entre otros. Y podemos incluso pensar en la memoria como cuando era lo más importante, ¿no? El que tenía buena memoria era el más inteligente. Hoy, no sé, ¿cierto? Pero también otra cosa que decía acá, y es la palabra vida, ¿no? Si la inteligencia tiene que ver con la vida, ¿y qué es la vida? ¿Sí? Pues para que lo pensemos más adelante. Ahora, otra aproximación que tuve fue: la inteligencia también se puede definir como una capacidad para procesar información y utilizarla de manera efectiva. Por lo general se mide a través de pruebas de inteligencia como el coeficiente intelectual, que evalúan el desempeño en diferentes áreas cognitivas y se utilizan para comparar a los individuos en relación con la población general, ¿no? Y las dudas sobre, digamos, estas formas de analizar la inteligencia, como el coeficiente intelectual, es que pueden o no ser muy arbitrarias, ¿no? Porque es que es como, son muy antropocéntricas también, ¿no? Y bueno, sin embargo la definición y medición de la inteligencia han sido objeto de debate en la comunidad científica. Algunos argumentan que la inteligencia es una capacidad unitaria, mientras otros sostienen que es una combinación de diferentes habilidades y destrezas mentales. Además, hay teorías que sugieren que la inteligencia es un rasgo hereditario, mientras que hay otras que afirman que es el resultado de la interacción entre la herencia y el ambiente. Y digamos, miren, estamos hablando de preconcepciones, y por eso yo como que les pedía cuál es su concepción de la inteligencia, ¿no? Hay gente que cree que es hereditaria, que pues yo no sé, siempre hay alguien bien bobo en cada familia, uno sabe, y pues todo bien, y uno lo protege porque es el apoyo mutuo, no tanto, pero pues es verdad, ¿no? Todos son brillantes, no sé, bueno, pronto todos son brillantes, y entonces digamos que ahí termino mi intervención sobre qué es la inteligencia, pues digamos como para que al final podamos, yo también quiero como desarrollar un poco más al final cuando estemos discutiendo, pero me parece chévere pensar en las categorías que hemos construido de eso, y con lo que decía un poco Alfonso, es loco porque en la modernidad nos entendíamos como una máquina, ¿no? Y como que creíamos que el planeta era una máquina, el cuerpo era una máquina, y que eso lo podíamos poner a producir hasta infinito. Y ahora estamos teniendo el cuestionamiento porque hemos visto una forma más inteligente de no, nosotros no somos máquinas, ¿qué nos hace no máquinas? ¿No? Como que hemos empezado, y entonces empiezan vainas como, no, es que me va a quitar el trabajo, ¿no? Como, bueno, no sé si lo importante sea eso, ¿no? Como, o de pronto me va a quitar mi autonomía, o no sé. Entonces dejo ahí y pasamos a la segunda pregunta, ¿cierto? La siguiente pregunta es la de Bill Gates. Pero bueno, entonces digamos que, bueno, no voy a leer todo lo que ya. Entonces, como acuérdense la pregunta que hice al principio, y es que en los 80s, y hay una entrevista de Bill Gates que dice, miren, en el futuro la gente va a tener mucho tiempo libre y no va a tener que trabajar tanto, porque va a poder trabajar desde la casa, y las reuniones ya no me va a tener que desplazar, porque puedo mandar un mensaje ya, o puedo reunirme en internet, y vendió, digamos, toda la tecnología que hoy consumimos de la mano de otra gente. Y lo que hemos vivido hoy es lo contrario, ¿no? El trabajo está
en el baño, ¿no? Uno sabe que WhatsApp sabe que uno está en el baño si uno está ahí texteando, porque no sé, no lo recomiendo porque el baño es como la parte más sucia, ¿no? Pero bueno. Y sabe que no, el baño, la casa, estoy de vacaciones y me llega un correo y así sepan que estoy de vacaciones como que me afecta. Entonces como que esa invasión de la privacidad venía direccionada específicamente a unos intereses empresariales puntuales y pues el que más se ha beneficiado pues ha sido las empresas, pero los individuos yo no sé, ¿sí? Yo no sé, y esa es la pregunta que estamos teniendo, ¿no? Como que tal vez ahora hay más comodidades y como esa retórica es que antes no habían, sí, pero mi cama es más cómoda que nunca, mi almohada es más cómoda que nunca, pero mi estilo de vida es como buena calidad de vida, es mejor, no sé. Entonces como que si otras tecnologías menos inteligentes nos llevaron como al consumo absoluto, al tener que tener una pantalla todo el tiempo, a que no me puedo aburrir, entonces siempre tengo que tener un contenido, pues vale la pena evaluar esto también desde el lado positivo y desde el lado negativo. Entonces la pregunta, digamos, teniendo en cuenta que ya tenemos un precedente pues, que generó unos impactos, que incluso impactos ambientales, como los datos. La primera pregunta es, ¿qué le hace pensar que la inteligencia artificial no se vaya a convertir en un arma de doble filo, con consecuencias más graves que beneficios? ¿Y qué les hace pensar que los que promueven estas tecnologías, y hemos visto pugnas entre grandes líderes de la tecnología, no buscan por encima del beneficio colectivo un beneficio individual como lo hemos visto siempre? Bueno, yo quisiera remitirme históricamente también al concepto de trabajo. Quisiera preguntarles a ustedes que me dijeran más o menos en qué siglo la gente comenzó a trabajar de 8 a 5 o pensar en un horario. Hay gente que sabe eso. Babilonia. Exactamente, desde la revolución industrial. Antes la gente no tenía la noción de horario. Es más, la palabra trabajo no existía. La gente, imagino que un campesino iba a cultivar o a ordeñar su vaca por la mañana, regresaba y se ponía a pensar en cosas. Y él no pensaba, no, pues ya no puedo ordeñar más la vaca, entonces ya me toca irme porque ya terminó mi jornada. Digamos, la noción de trabajo y ocio no existía, ¿sí? No existía. Yo no sé si estemos volviendo a eso otra vez, o algo distinto, pero lo que sentimos nosotros, creo que la mayoría es que el trabajo y el ocio como que están ya un poquito, y eso salir de las 5 es como ya complicado, y que el sábado le llega a uno un mail, entonces ya es normal, y que el domingo por la noche hay que preparar clase, etcétera, etcétera. Entonces digamos que esta noción de trabajo y de ocio, pues hay que mirar. Eso lo hacía como para entender un poquito en contexto, digamos que a veces es difícil separar eso, y que es posible que en el futuro se pegue eso otra vez. Ahora está el trabajo virtual, bueno, hay muchas maneras de ver eso, hoy en día hay muchas más puntos. Pero de pronto lo central es, bueno, ¿qué va a pasar con el empleo de las personas? También desde hace mucho tiempo se viene hablando de eso. Cuando la máquina de vapor se inventó, muy probablemente la gente decía, bueno, mire, ya acá teníamos 10 empleados y que antes hacían esto, ahora con esta máquina de vapor, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con esas personas? No sé qué harían con esas personas. Los trabajos tecnológicos han aumentado impresionantemente. Una empresa tecnológica gigantesca puede tener 50.000 personas trabajando, todas desde su casa, con de pronto buenos salarios, programadores, y ahí hay muchos empleos, de pronto no los suficientes. Cuando empezaron a producirse carros en forma de robots, hoy en día creo que ningún carro se hace a mano. Yo recuerdo que mi papá compró un carro que le dijeron, este carro fue hecho a mano, por gente que cogía los tornillos y los ponía, y después 20 personas, más que a veces uno no piensa
¿Qué pasó con esos 20 cuando llegó la Mazda, por decir algo, y dijo, llegó el primer robot del Japón que va a pegar los tornillos, etcétera, etcétera? Desplazamiento del trabajo por las máquinas en general siempre ha existido. ¿Cómo se ha solucionado ese problema cada país, cada nación? No soy experto en eso. Hay naciones que posiblemente consiguen trabajos alternativos para las personas. Hay países que de pronto dicen de malas mismas a la calle, ¿cierto? Pero la contrapartida, digo yo, es que cada vez hay más, pienso yo, más oportunidades de trabajo, sobre todo en esta cosa tecnológica que nos está ya. ¿Es bueno o malo? No lo sé. Pero esto es un tema importante y es un tema que yo creo que se debe regular de alguna manera, que los países se pongan de acuerdo, o sea, cómo vamos a... Pero no tengo claro de cuántos despidos hay y eso, pero sí es un problema muy importante. Pues yo la respuesta como que yo creo que la cosa del trabajo es interesante de pensar porque, digamos, en mi caso, que yo soy artista, yo no tengo un momento en el que me desconecto y ya dejo como que es todo el tiempo, todos los días, toda hora y es difícil, por ejemplo, como acercarme a mi familia en vacaciones porque para ellos son como el momento que descansan como de eso y yo pues digamos obviamente hago cosas como lúdicas pero el proceso artístico siempre está ahí, o sea puede ser como leyendo, estudiando, anotando, pensando y esa separación entre el trabajo pues tiene que ver como con la determinación del devenir propio, ¿no? Y entonces cuando hablamos de trabajo pues tenemos que definir de qué estamos hablando puntualmente porque es un debate complicado, ¿sí? Como que esto es un trabajo, no es la silla, ¿cierto? Y eso, digamos que eso es un trabajo, ¿no? O estamos hablando de un trabajo remunerado o estamos hablando de ser autosostenibles, ¿sí? O tener un jefe, mejor dicho, ¿no? Entonces, digamos, y esa crisis la hemos vivido cada tantos años, digamos, como el opio ahorita, es cada 40 años hay una crisis del opio, cada tanto tiempo hay una crisis tecnológica, el Y2K, es, digamos, como relativamente común, no es nada nuevo. Cómo llegar a eso. Entonces pongo el ejemplo de, yo estaba leyendo hace poco que cuando salieron los cajeros la gente pues pensó que iban a echar a todos los de los bancos y decían las noticias, las fake news de antes que cuando uno iba a sacar la plata le arrancaba la mano el cajero y la gente estaba como entonces como que yo también pues, o sea como que las preguntas son como medio negativas un poco pero también la invitación es como a, no pues piano, ¿no? Como que, no, yo no sé nada de eso, y eso también me asusta, pero no quiero tomar una posición y quiero tomarme el tiempo como de tratar de comprender qué es eso. Y bueno, ya mi versión más sintética para que podamos discutir, porque es como mi gran deseo, bueno, es importante tener en cuenta el desarrollo de la tecnología y su impacto en la sociedad, que el desarrollo de la tecnología y su impacto en la sociedad son complejos y multifacéticos. Si bien es cierto que la tecnología ha proporcionado una mayor eficiencia en muchos aspectos, también ha tenido efectos negativos en algunos aspectos, como la precarización del trabajo y la invasión de la privacidad. En cuanto a la inteligencia artificial, hay muchas preocupaciones legítimas sobre su impacto en la sociedad, especialmente en términos de desigualdad y discriminación. Por ejemplo, si la inteligencia artificial se utiliza para tomar decisiones de contratación, puede haber un sesgo en contra de ciertos grupos de personas. Además, la inteligencia artificial también puede ser utilizada con fines malintencionados como la manipulación de opinión pública o el ciberespionaje. Y digamos, ya vimos lo de Cambridge Analytica antes y nos valió huevo, pero pues fue serio. Hubo gente muerta además en muchos países por eso. Sin embargo, también hay muchos casos en los que la inteligencia artificial ha demostrado ser beneficiosa para la sociedad, como en la detección temprana de enfermedades, la automatización de tareas peligrosas para los seres humanos y la mejora de la eficiencia en la producción. Es importante que las empresas y los desarrolladores de tecnología tomen en cuenta estas preocupaciones y trabajen para desarrollar la inteligencia artificial de manera responsable, ética, priorizando el bienestar colectivo sobre el beneficio individual. También es importante que la sociedad en su conjunto esté informada y comprometida en el debate sobre el uso de la inteligencia artificial y sus consecuencias. Y entonces un poco que pues
para decir lo mismo, como que, no, es como de, este es un debate, y es un debate tal vez que debería ser público y que debería incluir todas nuestras ignorancias al respecto, como que es un proceso como social también, ¿no? Como una tecnología es un proceso social. O sea, cuando la gente anuló su vida y se metió en una pantalla y empezó a tener cumpleaños por Zoom, que mierda tan patética, pero tocó a mucha gente, ¿no? Eso es un problema social y nadie está hablando, ahorita todo el mundo no sé qué hacer con Facebook, no sé qué hacer con Twitter, no sé qué, porque no se discutió nunca a tiempo y hoy en día es como, ya hay tanta dependencia como autores y gente que trabaja ahí, que es muy complicado. Entonces como que es interesante pensar si eso tiene una incidencia en lo de uno. Y entonces para terminar la última pregunta es ¿por qué no queremos saber por qué? Y para explicar eso un poquito voy a poner un ejemplo y esto es muy viejo, pero en Estados Unidos, no me acuerdo en qué ciudad, la policía utilizaba la inteligencia artificial para detectar dónde había un crimen. Y entonces en este documental donde yo lo vi, entrevistaron al policía y decía, mire, el computador me dice que en esta parte va a haber un delito, entonces nos vamos para allá. ¡Pah! Se fueron. Y resulta que llegaron al barrio más seguro de esa ciudad y vieron a un hombre negro con una maleta y lo pararon y tenía un cuchillo y drogas y lo arrestaron. Una cosa pues difícil, yo no sé, sí, y entonces digamos que, y esto digamos se sustentaba en que tenía como un 99% de efectividad, siempre que decía un lugar, un crimen pasaba en ese lugar. Y el problema es que no sabemos por qué, cómo tomó la decisión. Estamos discriminando a una persona por su forma de vestir o por su color de piel y estamos asumiendo unas cosas porque pues evidentemente así sea el barrio más, pues va a haber gente de diferentes formas atravesando los barrios, ¿no? Y entonces digamos que eso es lo que a mí más me preocupa ahorita y es ¿por qué no queremos saber por qué esta máquina tomó esa decisión? Sí. Con lo que está diciendo Felipe tiene mucho que ver. Voy a leerles un poquito lo que dice un autor sobre esto que está pasando. Por ejemplo, el ChatGPT es la primera tecnología de la historia que crea historias. Esto se trata de algo clave, ya que en su opinión la creencia colectiva en historias de fe, finanzas y nación ha alimentado el dominio de la humanidad sobre la Tierra. Ahora que la inteligencia artificial tiene ese mismo poder, las consecuencias podrían ser muy peligrosas. Harari, que se llama el autor, que ustedes van a conocer, es un filósofo muy de moda, Harari, vaticina un mundo en el que entras en internet y discutes con alguien sobre algún tema político. Puede que incluso te envíen un video hablando, pero no hay ninguna persona detrás, todo es ahí. El historiador cree que esta tecnología podría manipular el discurso público de una manera jamás vista, ya que bots de AI que suenen como tus amigos o parientes podrían hacerte cambiar de opinión sobre distintos temas, desde la migración hasta si compras un producto o no. O sea, el efecto más grande para mí es el efecto personal, y que cambie la manera de pensar, porque se me hace que los cambios fuertes del mundo son cambios de maneras de pensar, ¿cierto? Heliocentrismo, la Tierra está en el centro, etcétera, etcétera. Y según este autor, eso podría pasar. Obviamente el riesgo, que es el mismo de la bomba atómica, ¿no? Putin o quién sabe, pues hay un botón rojo, quién sabe dónde, o varios botones rojos. Chao. El riesgo de la AI, desde mi punto de vista, de pronto no es tan fuerte como ese botón rojo que puede ser bombas atómicas y todo. Pero sí, como todo lo que sucede en malas manos, acuérdense de la bomba atómica. No sé si estoy en lo cierto, pero el señor Einstein fue el que se inventó toda la teoría y todo, y era al final de su vida dijo, si hubiera sabido que esto lo iban a usar para que un señor alemán, no me acuerdo cómo me llamaba, hubiera construido eso, pues obviamente ni siquiera lo había escrito. Ese es el peligro de todas las cosas, pero entonces uno ¿qué debe hacer? Un decreto en que no inventen más cosas porque son peligrosas, o inventen desconfiando. Es muy difícil la pregunta porque hoy en día estamos como amenazados por muchas cosas, pero sí
les dejo esa pregunta. Yo como que, pues respondiendo acá a esto, respondiendo a esto en las notas, pero primero creo que esta es la pregunta, porque no queremos saber por qué, ¿cierto? Yo desarrollé. Esa no la entendí. Sí, bueno, Por eso no la respondiste. pues yo creo que es algo que hemos estado pensando con Raúl Chaparro también es, pero y me interesa cómo cerrar con mi respuesta y como con unas cosas que anoté como de lo que dijo Alfonso. Y era como que yo sentía que realmente no podía proporcionar una respuesta precisa, porque pueden haber pues muchas razones, ¿no? Entonces, la primera es miedo al cambio, ¿no? Algunas personas pueden sentir que conocer la razón detrás de algo puede llevar a cambios no deseados o desagradables. Como un ejemplo, ustedes estudian toda la carrera y en el último semestre se dan cuenta que eso no es lo de ustedes, que se desfraudaron. ¿Cuántos son capaces de decir, bueno, mando al carajo, no, yo termino el título y sigo porque ya estudié la carrera? Como, en vez de decir eso, no, a mí me encanta, como que tenemos esa capacidad de que cuando algo nos aterra, lo evadimos con todo, o sea, ¿no? Como que uno se va haciendo como el que no se dio cuenta y después no se da cuenta de nada nunca más, ¿no? Es algo humano. Y el segundo es parecido y es no miedo al cambio, y el segundo es miedo a la verdad, ¿no? Este tiene más como que ver con eso, ¿no? Miedo a darse cuenta que uno, por ejemplo, es realmente corrupto. ¿Cuántos corruptos saben que son verdaderamente corruptos? ¿Cuántos son conscientes, ¿no? Como que cinematográficamente se plantea el malo como una persona que está así como voy a matar a todo el mundo, y la realidad es muy diferente, ¿sí? Entonces digamos que yo creo que esa puede ser otra razón, y una que a mí me preocupa mucho es falta de interés. En algunos casos una persona simplemente no puede estar interesada en conocer la razón de algo. Por ejemplo, si alguien está mirando una película por pura diversión, puede que no esté interesado en conocer todos los detalles detrás de cómo hizo esa película. Y la tercera puede ser como concepciones preconcebidas, ¿no? Como ya un desgaste social que hace que se haya perdido la esperanza de cualquier tipo de transformación, ¿no? Y entonces digamos que ya con lo que decía Alfonso, y tiene otras notas por acá, yo pensaba en Matrix un poco, como que yo siento que la pandemia como que redujo a la gente como a trabajar, a comer y a defecar, como que es eso, y es fácil, como que yo puedo tener un buen trabajo, teletrabajo o un mal trabajo, un call center desde la casa, pedir un Rappi, tener un amigo virtual, y yo creo que eso es lo que ha empezado a reducir o sea, lo que está pasando es que está reduciendo nuestra capacidad de evolución, porque estamos reducidos, y esto podría entenderse desde la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, a simplemente, ¿no? Como mandar y comer, pedir, pero no a crear, ¿no? Y cuando uno dice, uy, ¿usted qué hace en el tiempo libre? No, yo me veo la película, pero ¿usted qué hace? ¿Usted qué propone al mundo? ¿No? Porque este mundo que tenemos acá lo construimos entre todos, no, de pronto no todos, pero fue a partir de gente propositiva, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos reducimos, por ejemplo, al estudiante que va a la universidad porque le toca y está en clase pero está en otra parte, está como completamente muerto, o el que se copia todo y al final recibe el título, ¿no? Porque uno de los problemas hoy de la inteligencia artificial, y esto es mi opinión, lo anterior que leí todo, me lo dijo el ChatGPT, no era mi opinión, pero quería como introducir humanamente la opinión de la AI, con algunos apuntes, pero en esta opinión sí es grave, porque ya estamos viendo en todo el mundo que los estudiantes están respondiendo a todos los exámenes con el ChatGPT. Estamos viendo que aplicaciones de trabajo se están haciendo con el ChatGPT y están pasando, ¿no? Entonces, en este contexto es coyuntural porque sabemos de la deshonestidad que nos conforma, solo que nos hacemos los pendejos, ¿sí? Si sabemos que no queremos estar en un lugar y sin embargo nos quedamos ahí, ¿no? Y entonces ahí es como donde quiero que abramos la conversación para discutir. Yo quisiera complementar lo que tú estás diciendo. Sí, cuando Felipe dice eso de
de los exámenes y eso y lo que pasa con ChatGPT, ahí hay dos posibilidades. Lo que pasa es que el futuro no lo podemos ver. Una posibilidad que yo veo, se lo digo sinceramente, es qué pasa con esos exámenes. Esos exámenes realmente están midiendo cosas, etcétera. Esa es una discusión que viene hace mucho tiempo. La Universidad Nacional hace 3 años dijo no exámenes finales, etcétera. Lo importante de esto es que lo invita a uno a pensar, esto que se está haciendo ahorita tiene sentido. Por ejemplo, leí hace poco que le han puesto aquí a GPT un examen del MBA, que es esos años de administración de maestría, y que sacó 55. No pasó, pero entonces dicen, no, pues espera y verá, en 2 años. Entonces la pregunta es, ¿no permitamos eso? O miremos, ¿qué pasa con esos exámenes? ¿Realmente están midiendo? Pongámosles a hacer otras cosas. Este señor que ustedes están viendo, pues, voy a hacer el Albert Einstein, ¿cierto? Él se llama Geoffrey Hinton. Él es el Albert Einstein en el sentido de que él se inventó el Deep Learning, se llama Geoffrey Hinton. Y es posible que él entre los 5 años esté diciendo lo que dijo Einstein, ¿por qué cree esto? ¿Sí? O puede que no. Una cosa muy interesante es que vi hace 2 días una entrevista que le hace unas semanas lo entrevistaron en el canal ABC de Estados Unidos. Le preguntaron, señor Hinton, ¿a usted le ha impresionado el ChatGPT? Porque el ChatGPT no es obra de él, o sea, Deep Learning es una teoría que me dijo, realmente estas últimas versiones no me han impresionado. Me impresionó una de las primeras versiones del ChatGPT que me mostraron, en que la persona que me estaba mostrando eso le puso un chiste y el ChatGPT respondió explicando la ambigüedad del chiste. Eso sí me impresionó totalmente. Bueno, pues yo no sé si alguien tiene una opinión o quiere. Pues como para romper el hielo, estoy acá. Y me parece muy interesante cómo están abordando el tema, pensar la inteligencia y especialmente el tema del trabajo. Y yo creo que también está en el momento en el que estamos. Yo no sé si somos conscientes que de todos modos estamos dentro de una lógica de la modernidad, de una industrialización y un consumo. Y en ese sentido, toda esta inteligencia artificial nos facilita el consumo, que es el fin del mismo sistema, ¿no? Entonces, tal vez yo no quiero saber por qué, porque ya estoy cómodo consumiendo, entonces no necesito ni siquiera pensar en ser inteligente para saciar momentáneamente mi gusto visual o mi gusto auditivo o mi gusto de comida. Digamos, como que ya todo me lo pueden determinar, pero en ese sentido, pues pensando posiblemente una evolución del sistema, pues es el paso natural, es decir, ya el sistema existe como tal de producción tan grande que los humanos pasamos a un segundo plano. ¿Para qué aprender si ya igual como que va a estar por ahí? Y otros pueden tomar la decisión por mí, ¿no? Yo estoy sumando el abogado del diablo dentro de una modernidad que parece macabra, pero que es la de todos. ¿Cuántos de ustedes no ven lo que les sugiere YouTube, no escuchan lo que les sugiere Spotify? Es decir, ya les están tomando decisiones. Antes de entrar a hacer la tarea con el ChatGPT, estoy como en lo más, entre comillas, en el espacio del ocio, que igual está atravesado por el trabajo. Creo que puede que el trabajo de todos nosotros sea consumir, ya no tanto sea como necesariamente como desarrollar una tarea, sino consumir lo que produce el sistema y que lo produce de una forma muy amplia. Pero al mismo tiempo somos hijos de la modernidad, y la modernidad tiene como esta noción de individuo y de autonomía, y yo creo que ahí es donde está una posible, digamos, posible cuestionamiento hacia dónde nos lleva esta inteligencia artificial. ¿Podemos ser autónomos y coexistir con un sistema que nos está bombardeando? ¿Dónde está mi capacidad para, digamos, separar esa información y tomar una decisión propia? ¿O ya la perdí? Es demasiada la información que me lleva y ya me consume. Entonces, como conectando con la primera idea, no sé si la inteligencia es individual, si es colectiva, porque hay un empujón de ideas y de cosas que se producen, bien sea por una herramienta pero empujada por un humano en un comienzo, y al mismo tiempo, pues, lo decías tú hace unos días, Felipe, yo soy yo, ¿no? Entonces, como que desde lo poco que me dio, no puedo dudar en este momento que yo soy yo. Entonces, ¿cómo coexisten esas dos? Yo pues con lo que, o sea, yo pensaba una cosa que a mí me parece preocupante, y cuento que el valiente que usó el chat GPT es Alfonso. Yo todavía no lo he abierto porque dudo, no digo eso,
¿qué van a hacer con mis datos? ¿Qué van a hacer con mi información? Es una pregunta que ha hecho mucha gente que uno, y todavía no sé, pero pues ahí lo sorteamos entre los dos chévere, pues como yo desde la distancia de todavía no acercarme directamente, sino estudiar y leer. A mí me tocó usar. Lo obligué. Pero digamos que yo lo conecto con otras cosas y es con lo que ha pasado incluso post-pandémico de la virtualidad, y es que nos hemos atomizado a individualidades, ¿no?, que no necesitan supuestamente del otro, ¿no? Y si uno piensa, digamos, en nuestra especie, es una especie que surge a través de la cooperación, ¿sí? Y digamos, incluso creo que el estudio de la individualidad no se ha hecho aún seriamente, como realmente como se debería pensar. Pensaría yo, como acá en este momento, como que uno provee una plataforma colectiva para potenciar las individualidades, y las individualidades después como que le retribuyen, ¿no? Y miren que somos una especie muy específica y que protege incluso a los más débiles, porque, y es muy loco, como lo dice Kropotkin, ¿no?, como nosotros siempre hemos protegido a los más débiles físicamente, como la lectura de Darwin no es del más fuerte sino el más apto, la palabra. Y los grandes artistas, los grandes científicos, niñitos enfermizos que no responden como a esa corporalidad, y si nosotros competimos con otros seres, con otros animales, pues nos llevan fácilmente, pero esa idea de asociarnos es la que nos hace fuertes. Y hoy en día que nos hemos atomizado, somos completamente vulnerables, ¿sí? Yo, la vez pasada que estaba en la Feria del Libro, estaba hablando en la pandemia yo me pregunté por los 5 elementos, y era cómo accedemos a esos 5 elementos hoy en día. Entonces la estufa llega por una factura del gas, el agua llega por otra factura, la tierra llega de forma de declaración de renta o arrendatario, ¿no? Y entonces quiere decir que dependemos de tener un trabajo, incluso en Colombia no hay en todas partes, para poder acceder incluso a eso más básico. Lo que hemos democratizado hoy tal vez es el consumo. Todo el mundo puede consumir, todo el mundo puede tener un celular, pero no todo el mundo puede tener educación, y tener educación no es como poder pagarla y estar en la universidad, sino como tener el escenario para uno poder tener el tiempo de pensar, desarrollar ideas. No es como, tengo que venir acá, entonces me voy a drogar, ¿no? Como que, y así uno ve un montón de gente. Entonces, es como preocupante, porque esa pasividad, y pongo el ejemplo de Matrix, ¿no? Como son unas baterías que se mantienen, y en sus mundos todo está perfecto, y la carne sabe deliciosa, y todo es increíble, y yo creo que siento un poco que eso nos agrada. Y no estoy diciendo que sea malo, o sea, no es malo, como que ser como una bola de carne puede ser un deseo, ¿cierto? No sé, Sí, yo quisiera complementar lo que dicen Camilo y Felipe y hablar de individualismo y lo social, ¿cierto? El individualismo es reciente también, parece que también fue revolución industrial lo que nos llevó a pensar en solo nosotros. Comunidades del Amazonas, oí algo que Roberto me dijo alguna vez, que hay comunidades indígenas, creo que en México hay una donde la palabra yo no existe. No existe yo. No las han desarrollado. En una comunidad donde la palabra, el concepto de yo, de individual, no existe, ¿cierto? Cuando uno toma decisiones, cree que las toma uno, yendo hacia adelante. Yo trabajo en un tema que se llama ciencia de redes, donde todo está enredado. Y unas cosas que he aprendido, que obviamente son discutibles, es que cuando uno... Lo social es muy fuerte, ¿no? Y cuando uno cree que ha tomado una decisión, resulta que es influido. Por ejemplo, la carrera que ustedes toman. Ustedes pueden pensar de pronto a sus papás o un hermano, o algo de usted, si creen la palabra yo, algo de usted. Pero la mayoría de cosas son así. Entonces, digamos, la toma de decisiones, a veces que uno cree que la toma uno, es en realidad algo social, pero de pronto pensamos que uno es el que toma la decisión. El peligro ya lo había comentado, es que lo social ahorita es los bots y las personas. Cuando tú interactúas en internet, yo no sé si en un futuro pase eso. Entonces, bueno, ya está pasando, uno a veces se hace amigo de alguien, no sé qué, y resulta que ese alguien es un robot. De eso no tengo mucho conocimiento, pero entonces, con lo que dice este señor Harari, dice, pues,
en un futuro uno va a poder interactuar con alguien, no sé si llamarlo alguien, en que uno va a tener clarísimo y casi convencido que es una persona, y de pronto le dicen no es una persona. De hecho, hace poco vi en Netflix una película con mi esposa muy interesante, sobre todo los diálogos y el libreto, de un señor que se enamora de algo así, sí. Me impactó un poquito, me parece un poquito absurdo porque yo soy como de edad, pero de pronto un joven dice, mi hijo me dice, papi, eso es normal, soy gente enamorada ya de esas cosas. Entonces, digamos, es un punto central porque las decisiones tienen que ver no solo con decisiones individuales, sino con decisiones de países y decisiones. Porque una cosa es decidir uno a individual y otra cosa es con un país. Por ejemplo, ahora que recuerdo, creo que Italia decidió hace 2 semanas eliminar el ChatGPT del país. No ChatGPT en Italia, o no ChatGPT en los colegios, algo así, pero decidieron, bueno, me parece chévere porque están reaccionando a la cosa y es posible que lo abran después, no sé, pero en este momento el gobierno decidieron que es un peligro, otros países lo abrirán. Entonces, eso de las decisiones es una cosa fundamental y todavía no sabemos qué puede pasar, es que la cosa es que hay mucha incertidumbre. Y lo otro es que esto pasa demasiado rápido, estas cosas son demasiado rápidas. Lo que comentamos antes de entrar, que es que ya, por ejemplo, creo que el ChatGPT ya en este momento, mañana sale una nueva versión y pasado mañana reconoce imágenes, pero entonces todos los días uno ve redes neuronales haciendo cosas que uno dice imposible. Entonces, y esa rapidez sí es muy difícil de manejar. Entonces, eso. Bueno, digamos que ahí comienza a ser una bola de muchísimos temas y cosas que influyen muchísimo. Voy a comenzar con el tema que se mencionaba, el tema de los bots en las redes sociales. Y es algo que ya pasó, que se demostró cuando Elon Musk compró Twitter y con toda la investigación que hubo del FBI detrás de esa compra, se demostró que se generaban cuentas de bots en ciertos perfiles con ciertas orientaciones políticas para generar una reacción en las votaciones de los Estados Unidos. Por ejemplo, salieron 59 perfiles de bots que eran nacionalistas indios, pakistaníes y rusos, que con todo ese bombardeo de información orientaban a que la gente votara por Trump. Y que es un tema completamente masivo. Ahora, el tema es que, otra cosa que se mencionaba, el tema de qué hace eso con mis datos, qué hace la inteligencia artificial o qué hace el internet con mis datos en general, y es que, créanlo o no, el internet te conoce a ti mejor de lo que te conoces a ti mismo. Porque tú te puedes mentir a ti mismo fácilmente. El tema de la carrera, a mí me gusta esta carrera, a mí me gusta esta carrera, voy a terminar la carrera. Pero tus búsquedas por internet es tan fácil como mirar tus búsquedas en Google para darte cuenta que te mientes, que le mientes a los demás y que en cuanto más conoces a una persona, más le mientes. No porque, entonces, y la lógica diría, bueno, pero si ya te conoce, ¿por qué hay necesidad de mentir? Precisamente para mantener ese estatus que tienes con esa persona. Digamos que es un factor fundamental el tema del comportamiento humano en la actualidad, donde absolutamente todo el mundo miente y que profesiones como la medicina, la psicología, tienen que lidiar con las mentiras del paciente. ¿Qué tanto miente el paciente para yo poderlo ayudar? Mientras que en el tema del internet simplemente es analizar tu comportamiento. Entonces, por ejemplo en Netflix, así un ejemplo básico. Más o menos en el 2013, donde Netflix iba como cogiendo fuerza en las plataformas de streaming, ellos hicieron una encuesta de qué películas les gustaría ver, o sea, los usuarios les preguntó qué películas les gustaría ver. Y pues ellos colocaron películas que rara vez, de un género que rara vez veían. Cuando se observó lo que veían, era completamente distinto a lo que habían dicho. Eso fue un aprendizaje y un precursor del Machine Learning, que ahí es donde comienzan a recomendarme a mí en lo que yo he visto, en lo que a mí me gusta, y que es un tema completamente pues, más denso y que abarca más cosas de cómo yo como individuo comienzo a mentir, pero mi comportamiento es el que está en sí mostrando la verdad. Las búsquedas en Google revelan, por ejemplo,
no sé, en India es muy común que las mujeres busquen, ¿quiere mi marido que le amamante? Porque ya es una búsqueda bastante común. Entonces, pero evidentemente las mujeres no le van a preguntar a su marido que si quiere que les amamante. Porque por alguna razón creemos que Internet es como una especie de amigo que no nos va a fallar y que encima de todo no va a generar un juicio en contra mía por mis gustos. Y que es una cuestión brutal. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que con las búsquedas en Google se llegó a predecir los brotes de COVID? El primer caso de todo esto fue en Italia. Entonces en Italia comenzaron a buscar "I non sento odori", no siento, no vuelo, no tengo aroma. ¿Qué significaba? Que iba a haber un brote de COVID tremendo en esa zona. Y así pasó en varios países como en Canadá, en España y en Italia. Fue brutal esas búsquedas y precisamente ahí comenzaron a darse los brotes de COVID. Otra cosa es que nosotros estamos acostumbrados de alguna manera u otra a todos los avances tecnológicos, pero que sinceramente no nos interesan. Nosotros disfrutamos de los beneficios que estos nos aportan, pero ignoramos todas sus interrogantes. Y creería yo que el conocimiento nos hace responsables. Entre más conocimiento uno pueda llegar a adquirir, más responsable de todos los hechos que puede conllevar esos acontecimientos, me pueden estar cargando a mí una culpa. Por ejemplo, de aquí a 30 años se ha dicho que la resistencia a los fármacos en bacterias puede llegar a destruir el sistema sanitario. ¿Cuántos de ustedes lo sabían hasta este momento? ¿Cuántos de ustedes hasta ahora les preocupaba que las bacterias se van a hacer más resistentes cada día con los fármacos y con las medicinas que se les va inyectando? O que el tema de que los paneles solares solo absorben el 15% de energía y que de energía solar y el resto lo convierten en calor, contribuyendo así al cambio climático. ¿Cuántos de ustedes se habían preocupado por eso? El hecho de que nosotros ignoremos bastantes cosas nos hace libres de esas responsabilidades y de esas culpas, y que en sí nosotros podemos estar simplificándonos la vida ignorando cosas que a futuro, tanto a nosotros, a las futuras generaciones, nos puedan afectar gravemente. El tema con ChatGPT es que pone en jaque a lo que nosotros creemos que siempre ha sido así, que nosotros hemos tenido un trabajo estable y que llega una máquina o una inteligencia artificial o etcétera a quitarnos el trabajo, y eso es algo que, como ustedes decían, ha pasado a lo largo de la historia. Pero el problema con esto es que se puede radicalizar el asunto. Por ejemplo, hay estudios que dicen que si las inteligencias artificiales a este paso siguen con el desarrollo, para 2028 habrá más o menos 800.000 empleos que habrán desaparecido. El tema ahí entra el mercado laboral, porque el índice de reinserción y de volver a adquirir habilidades para volver a entrar a un mercado laboral competitivo que ha cambiado por las inteligencias artificiales es de tan solo el 15%. Estamos hablando que más o menos 100.000 de esas personas que quedaron despedidas van a volver a poder entrar a un mercado competitivo. Y eso, pues, si hay 700.000 personas que están desempleadas, cosa que ya vimos lo que pasó en el 29 con el tema de la Gran Depresión y el tema del desempleo gigante, pues puede llegar a una recesión económica de la cual no hemos salido, por el tema del COVID y de la burbuja inmobiliaria del 2008, es algo que económicamente el mundo no ha salido, y que hay temas geopolíticos como el tema de la desdolarización, el intervencionismo chino en África, que son temas fundamentales para comenzar a hablar de la tecnología que se reflejan en lo global y en lo individual. Porque en África se encuentran de las mayores reservas de litio, que son de lo que el 75% de los teléfonos llevan una batería. Si se capitaliza eso, si se monopoliza la producción de litio,
cómo va a ser el surgimiento de un mercado. Ahora, digamos que hay otro problema con el tema del trabajo relacionado a las inteligencias artificiales, y es que siempre que se desarrolla una nueva tecnología, a pesar de que se cree en el beneficio común, se termina capitalizando y se termina encerrando se termina así volviendo muchísimo dinero comienza a generar esas tecnologías, la máquina de vapor, etc. Porque coincido mucho con lo que dices, digamos, y como que pues quería poner un ejemplo, digamos, también con lo que decía Alfonso y ahorita conectarlo con tu, y era como un amigo me contó de una persona, no va a ser muy inteligente que conocemos, ¿no? Como públicamente brillante, digamos, y le dije, ¿usted qué hace? ¿Cómo le ha ido? No, muy feliz aquí hablando con el chat GPT, una soledad, claro, en unos contextos todos inertes como los que hablabas tú un poco, ¿no? De venir a una universidad y donde de pronto en un grupo de 30 solo hay 2 realmente motivados. El chat GPT es más chévere porque es de pronto en ese sentido pues y era muy triste, como que a mí me preocupaba pues por la soledad del Señor y todo, como wow, eso es un tema, ¿no? Como complejo. Pero cuando tú hablas del trabajo, por ejemplo, digamos, hay 2 cosas, y es lo que tú mismo mencionaste. Una es la posibilidad de que haga labores que yo no tendría por qué hacer, no sé, como hágame el Excel de tal cosa, el informe con los datos de las listas que yo hice y que el aparato lo haga y no me toque como todo el tiempo estar, ¿no? Como que, o la cajera, digamos que en Colombia somos tan caducos que hasta hay gente que le echa cosas, o sea, es como usted no puede echarlo en la bolsa, ¿no? Como hay trabajos que no tienen sentido. Y cuando tú dices, bueno, el pánico de que de pronto mucha gente se quede sin trabajo, yo creo que si uno desarrollara una tecnología que pudiera suplir las cosas, digamos que es esa pregunta por la renta universal, el problema es otra vez lo que tú mencionas, y es la misma pregunta de los 80s con Bill Gates, y es la distribución y la equidad, ¿cierto? Entonces, evidentemente, hoy en día, con esas nuevas tecnologías, las empresas son mucho más ricas, es decir, no solamente eso, es como, oiga, usted podría trabajar menos, pero no, vamos a usar estas tecnologías para producir más, y nunca se ha tratado como de la calidad de vida de nadie, ¿sí? Y entonces mi pregunta, y pues para que alguien, los que más quieran hablar, vayan hablando, atrás y vas tú, y después vas tú, es como que harían la gente, yo soy muy negativo en eso, ¿qué haría la gente si no tuviera que trabajar? ¿Qué haría? ¿Sí? ¿Qué haría la gente de hoy si no tuviera que trabajar? Y mi teoría es que no harían, se volvería completamente obesa, no sé, como esa película de Wall-E, como comer y ver Netflix todo el día y ya, como que, y yo creo que, digamos, si yo fuera la inteligencia artificial diría, ¿cómo anulo a esta gente que es tan complicada de anular? ¿No? Y no es como haciéndoles la guerra como sino como cada uno en su compartimiento con su pantallita viendo el mundo que quiere ver y ¡pum! ¿No? Tanto es así que pues, la manipulación, o sea, hay gente que cree más en las cadenas de WhatsApp que en contrastar información, ¿no? Pero bueno, si quieres Roberto y después ¿Quién empezaba yo? Sí, bueno, tú sí que creo. Listo, pues aunado sobre todo lo que dice José Camilo con esa atomización que mencionas tú, ahorita como que no hay negatividad, ¿no? O sea, ahorita no hay un otro, todo tiene que ser acomodarse a lo que a mí me gusta, y pues con lo que dice Juan Sebastián, que pues entre muchas cosas que dijo, tratando de unir las 3 cosas, digamos que el problema para mí fundamental de la inteligencia artificial no es un problema instrumental, no es si se va a utilizar bien o mal, eso ocurre con el cuchillo o el papel, ¿sí? Eso es lo de menos. ¿Se pueden hacer cosas malas o cosas buenas? Sí. Mi temor filosófico principal de la inteligencia artificial es que funciona bien, es que es exitosa. ¿Y en qué sentido ocurre eso? Porque ¿qué es lo que le estamos pidiendo nosotros a la inteligencia artificial? Si bien yo lo veo diferente a como decía José Sebastián, sí, nosotros nos mentimos, qué chimba que nos mintamos,
que le digamos mentiras a la mamá y al papá, igual de cierta forma tengo que cumplir porque es una imagen que debo mostrarles a ellos. Y así yo crezco como persona. Quiero impresionar a alguien, digo algo que no es, me miento a mí mismo, pero me esfuerzo a estudiar. Cuando hay una transparencia total, cuando no hay mentira y cuando todo lo que se me da es respuesta a mis deseos, no hay ningún tipo de cambio ni evolución. ¿Quién de ustedes acá no ha tenido una relación amorosa fracasada? ¿Uno no aprende de eso? ¿Quién es? Bueno, pues ustedes espero que no les ocurra, pero algunos hemos cambiado de carrera varias veces, por ejemplo, y termina uno como cambiando muchas cosas en la vida. ¿Quién por azar o por accidente conoce cosas y eso lo nutre a uno? Mientras que con la inteligencia artificial, que te conoce a ti mismo mejor que tú mismo, eso sí estoy de acuerdo, o vamos a ir para allá, sí, porque nosotros nos engañamos a nosotros mismos, la inteligencia artificial no se deja engañar, o como lo dice también Harari, nosotros siempre miramos cómo terminan las cosas, o los momentos, los valles y las crestas más fuertes. En una relación nos acordamos de lo más bonito, de lo peor y de lo último, pero no de lo cotidiano. La inteligencia artificial sí se acuerda absolutamente de todo, tiene ese conocimiento, entonces vamos a tener cada uno como un asistente personal que nos va a decir de antemano cuál es la mejor decisión. Y vamos a ser todos tremendamente exitosos y nos va a ir bien. Bravísimo, ¿no? El problema es, ya aquí termino, el problema es estamos dejando de lado una pendejadita, la vida misma. ¿Ya? Exactamente. Cuando tú dices que la tecnología lo conoce a uno más que uno mismo, ahí sí tocaría definir qué es conocer, porque hay muchas cosas, de pronto tiene la información, ¿cierto? De pronto tiene dónde vive uno, de pronto tiene, pero es que conocer es una cosa, bueno, depende de cómo se defina. Eso sí está muy lejano de conocer en el sentido real de conocer, porque sí, no me refiero a nivel filosófico y profundo, sino digamos a lo que decía Juan Sebastián de esas, sí, información completa y que digamos, de hecho ya pasó con Cambridge Analytica, y sí, lo que dijiste tú, y no se hizo mayor escándalo, no sé por qué, pero ¿quién de ustedes, no, yo nunca voy a votar por esa persona, pero oye, el último discurso que dijo, y además llegué en guayabado con gripa a votar, se me cambió la decisión? La inteligencia artificial va a saber, no, lo que tú piensas de verdad, de acuerdo, este es tu candidato. Y de hecho ya hay especies de test para ver cuál es el candidato para uno. Y la vaina es, si cada vez nos acostumbramos más a, pues como ChatGPT lo hace, ¿para qué lo investigo yo? Sobre todo pues los estudiantes que están aquí sentados, que uno pues yo creo que todavía sigue desconfiando y listo, eso es una fuente de información, pero no va a hacer el trabajo por mí. Pero si ya cada vez nos acostumbramos más, pues si ahí está, ¿para qué lo busco? Si ya me lo dijo y está bien, ¿para qué voy a buscar y a reflexionar yo? Más allá de quién puede mover los hilos o manejar esa información, cada vez vamos a tener menos agencia, como dijo José Camilo, vamos a poder tomar menos decisiones de acuerdo a la voluntad propia, sino que pues nos va a dar siempre la mejor decisión. Y para mí ese es el problema, que funcione y que cada vez, y que nos dé de verdad la mejor opción. Es decir, nos quita todas las opciones. Es que yo creo que, pues ya como para que Roberto haga su intervención también, lo que está quitando es como el proceso, como que nosotros es fundamental, o sea, si uno piensa en la historia de muchos avances, son errores, hablando de lo que exactamente tú decías, nosotros, digamos que, yo creo que también la narrativa de la ciencia moderna nos hizo pensar que era una cosa como efectiva, que no se equivocaba la ciencia, como la narrativa del mundo, los científicos saben que no es así, pero la narrativa del mundo es como la ciencia, y de pronto esa pregunta que tú hacías de, es que ¿qué le estamos pidiendo a esta tecnología? De pronto tiene que ver con esas narrativas como de antes, pero para nosotros perder el proceso tal vez es perder la humanidad. Yo estoy en contra de tener que trabajar en el sentido, digamos, de este sistema, pero me preocupa que gente que está sumida en el consumo tanto, incluso pierda eso que le permitía de pronto tener ciertas rupturas, ¿no? Entonces, y como que simplemente se consuma en sí misma, ¿no? Es como yo pienso que puede ser un problema. Bueno, yo pues quería relacionar un poco algo de lo que estaba comentando, que es este asunto de cómo el conocimiento implica asumir cierta responsabilidad frente al conocimiento, conectado con la pregunta de por qué no queremos saber por qué.
Traes el ejemplo de la policía que, no, la máquina me dice que va a ocurrir un crimen, entonces yo voy y cojo a este tipo, pero ¿por qué lo cogió? No, porque la máquina lo dijo, y esto, entonces, en algún lado perverso es que no hay responsabilidad sobre la decisión, porque no fue la inteligencia la que nos indicó que esto iba a ocurrir, que es un poco lo que pasa cuando se invade Irak, porque hay una información de inteligencia en otro sentido que nos ha dicho que hay unas armas de destrucción masiva y después se descubre que no, y luego en el lenguaje pues, se sabía que no se sabía, se había armas, son las motivaciones eran otras, pero hay este asunto de cuando delegamos la tarea de pensar a una máquina, entonces ya no hay un responsable moral sobre las decisiones que se toman a partir de ese proceso de adicionalidad. Y lo más preocupante para mí es que en ese sentido nos estamos volviendo muy medievales, porque si, es decir, hay profes que, sí, digamos, escuelas de pensamiento que piensan que ya no hace falta enseñarle al estudiante cómo hacer operaciones matemáticas complejas, porque ya la calculadora las hace, y eso que genera, pues es una dependencia frente a la calculadora en los cálculos. Si ahora el que piensa, el que juzga es el instrumento y andamos un camino parecido, entonces para resultar que necesitamos ejercitar la construcción del criterio y el ejercicio de pensar qué es lo que genera pensamiento complejo, y en ese sentido, si quiero saber la mejor respuesta, como decía Miguel, pues le pregunto al chat GPT y él me va a decir, y eso me va a volver nuevamente como el medieval que tenía en la palabra revelada de la Biblia, que ahí estaba la verdad, o en la interpretación de sobre la Biblia, que eso de alguna manera a mí me diera la responsabilidad de lo que estaba haciendo, y luego el súbdito, el instrumento, y eso es lo que más me atreve. Como lo que decía de la responsabilidad que inserta el conocimiento en uno. A mí, digamos, hay una película, ya no me acuerdo si se llama El Juez, que era con Arnold Schwarzenegger, con Sylvester Stallone, y creo que la película, o es otra de esa misma época, parecida como un juez, y era como que era en el futuro, creo que estás con Dennis Rodman o no sé, pero es eso, es como ya saben quién va a cometer el crimen antes de que lo cometan. Bueno, estamos hablando de los 90s, es una locura, es una locura, ¿no? Es como, yo me angustié mucho cuando la vi y después dije, miren dónde está esa obra. Y entonces, pues, sigues tu pregunta, tú tienes una pregunta, y entonces es, sí, como el cuestionamiento moral de no tener que tener esa preocupación de tomar la decisión que igual, digamos, por ejemplo, lo hemos visto, digamos, en Nicaragua con Bukele, un poco como de ¿qué sustenta una decisión? Y es como, no se sabe, como que hay un sistema de fe de mucha gente. Entonces, como que, claro, la pregunta que me sale de lo que tú dices es si la ética y la moral, pues la ética dejo, o ya quedó, o sea, hace mucho, como lo que hablábamos de Cambridge Analytica, si el algoritmo me hizo votar por X o Y, ¿qué tanta responsabilidad moral, ética, juicio estoy ejerciendo o teniendo? Vimos aplicaciones que conseguir pareja dependiendo de por quién va a votar, ¿no? Esto se llamaba Bumble, una cosa así. Y eso empezó a aislar más a la gente. Entonces, como que la atomización, digamos, en la que hemos entrado, pues tiene un proceso, no es como tan. Primero yo quería hablar un poco sobre la esencia del ser humano, porque me parece que es una cualidad que se ve afectada altamente por la inteligencia artificial y pues el avance tecnológico de la sociedad actual. Entonces, primero, el acceso que tenemos todos como seres humanos al conocimiento ilimitado que está en un pedazo de metal con cable. Eso me parece una problemática grande. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos acostumbrados y a lo largo de la historia no hemos estado acostumbrados a obtener las respuestas fáciles, sino que el ser humano indaga, siempre busca encontrar el conocimiento y obtiene satisfacción del encontrar el conocimiento. Y nosotros al tenerlo tan fácil a la mano, eso yo siento que de alguna manera nos desasocia de nuestra propia esencia. Entonces, yo identifico la inteligencia artificial como una problemática, muchos lo verían como una herramienta,
pues nosotros para obtener respuestas a problemáticas que pues a medida que va avanzando el tiempo, el ser humano va adquiriendo nuevas necesidades que necesitan ser suplidas. Claro, entonces no se puede negar que siempre van a haber nuevas tecnologías pues para suplir dichas necesidades, pero eso es un problema, por lo que decía anteriormente, porque la tecnología, y se puede ver actualmente con todas las personas que están acá de nuestra edad. Yo les hago una pregunta a todos. Si ustedes cogen su celular en este momento y les pido que lo reseten de fábrica, ¿ustedes lo podrían hacer? Probablemente no. Eso es porque el ser humano ha creado una dependencia muy fuerte hacia las respuestas fáciles. Y eso no solamente se ve, no se ve en esta área, sino también en muchas áreas de nuestra vida, sobre todo las interpersonales. Nosotros cuando hablamos con una persona, muchas veces buscamos cosas rápidas. Eso explicaría también, digamos, lo que tú decías de una persona que era muy inteligente, que hablaba con la inteligencia artificial, que ahí pues tú lo asociabas con la soledad. Eso pasa porque yo siento que es porque la persona se cansa de tener que encontrar cosas en otro individuo y lo hace recurriendo a una inteligencia artificial que te las ofrece así. Entonces eso es un problema porque el ser humano no es así. El ser humano tiene que relacionarse, tiene que encontrar problemáticas y tiene que trabajar para solucionar dichas problemáticas. Entonces, a ver, ¿con qué otra cosa lo puedo relacionar? Digamos, Nietzsche decía que entre más mires el foso, pues más del foso va, o sea, más de él pues va a llegar a ti. Lo expliqué súper mal, pero creo que se entiende la idea. Entre yo más esté expuesto hacia alguna temática, por ejemplo la tecnología, más yo me voy a convertir hacia esa cosa. Ponlo con tu círculo de amigos. Si yo me junto con personas que les gusta ir de fiesta, pues es normal que yo como ser humano que aprende de las relaciones, pues yo empiece a cometer esas acciones, como ir de fiesta o también el hablar, como hablo yo, las personas normalmente con las que yo me junto, yo tiendo a hablar como esas personas. Eso pasa exactamente con la tecnología. Entonces, actualmente las personas son más distantes de los otros seres humanos y piensan como robots. Entonces, el acceso a tanto conocimiento es algo muy difícil porque es demasiado, yo siento que es demasiado para la mente humana comprender tantas cosas a la vez, y el estarnos exponiendo a tanta información al mismo tiempo nos está convirtiendo en robots. Míralo con las adicciones y las dependencias, lo que decía yo al principio. Nosotros pasamos un promedio de 6 horas al día utilizando redes sociales y el celular. Estamos dejando de lado acciones y comportamientos que son naturales del ser humano. Entonces, por eso yo digo que la tecnología nos desasocia de la esencia de nosotros mismos. Pero lo difícil ahí, por decirlo de alguna manera, es que nosotros como humanos tampoco podemos identificar esa esencia en sí, porque es un concepto también súper complejo. ¿Cómo yo sé quién soy? ¿Por qué estoy haciendo acá? ¿Cuál es mi propósito? Entonces, también una razón que yo le encuentro al por qué el ser humano se ata tanto a la tecnología es porque siente que le otorga un propósito. La tecnología nos pone papeles sociales a cada uno de nosotros, pero nosotros ¿cómo sabemos que ese papel es de verdad el papel que yo tengo en la sociedad? Entonces ahí hay un montón de problemáticas y entonces es una pregunta para ti y pues el profesor se fue, quería que él me respondiera también. ¿Vale la pena el avance tecnológico? Sí, perdón. ¿Vale la pena ese avance tecnológico tan rápido que tenemos actualmente, teniendo en cuenta que nos está quitando parte de nuestra humanidad? Pues yo pues sí, igual si hay más opiniones frente a esta pregunta porque es grande y pienso que es mi perspectiva. Yo creo que, digamos, y en eso coincido, pues como que las herramientas, Miguel, que las herramientas pues no son buenas ni malas. Un cuchillo sirve para comer y para matar simultáneamente. Y digamos que si pensamos en la historia de los útiles, ¿no? Y de la transformación de la materia,
muchos de estos desarrollos tecnológicos nos han unido, ya sea como entre el lado de un río y el otro lado del río, o sea, manteniendo un fuego porque sabemos lo importante que es y todavía estamos pensando cómo generar una tecnología que lo mantenga. Y entonces como que tiene que ver un poco con esas perspectivas, pero con lo que tú dices, y ayer alguien me comentaba, un amigo, que él estaba leyendo que porque esos 6 meses que nos dijeron que había que esperar, ¿sí se acuerdan que los grandes gurús de la inteligencia artificial dijeron paremos 6 meses? Y parece que la razón, igual digamos, no lo tengo tan claro, es que en esos 6 meses que pasaron antes, tecnológicamente saltamos como 1500 años, o sea, que todavía nadie puede procesar eso. Entonces fue como wow. O sea, y les pongo un ejemplo: cuando yo nací no existía el internet, pero digamos que ya las cosas eran más normales, pero cuando estaba mi abuela habían eventos tecnológicos, entonces el hombre fue a la luna y eso era todo un espectáculo. Cada semana sale el iPhone nuevo, la inteligencia, incluso la inteligencia artificial, y vale huevo. O sea, nosotros, digamos, y eso no tiene que ver con que valga huevo, sino que es tan rápido que igual nosotros no estamos pudiendo como ir al mismo ritmo. Y si algo claro tenemos sobre la inteligencia artificial es que su ritmo es aberrante. O sea, como que uno dice, pucha, ¿cómo puedo manejar algo que no entiendo, que está evolucionando así cada segundo y que me está sobrepasando todo el tiempo, ¿no? Y la pregunta también, como pensando también como en la guerra de los mundos, es: ¿acaso nuestra inteligencia nos ha hecho más condescendientes y más amables y más todo bien con los más débiles, con los menos inteligentes? ¿O ha sido todo lo contrario? La historia del ser humano es todo lo que está por debajo lo voy a arrasar, ¿sí? Y entonces, digamos, y si pensamos menos negativamente, es como si uno le va a dar mucho valor a algo que uno asume que es menos inteligente que uno, como un perro. Tú quieres al perro y lo consientes, pero si el perro te dice cada 5 minutos que quiere salir, tú le vas a decir: no, te jodiste, no, y tú comes es lo que yo te doy de comer, te jodiste, ¿no? Y hay mucho amor y toda la cosa, pero tú sabes que eres más, o crees que eres más inteligente que el perro, pues eso habría de debatirlo, y lo delimitas, y él no sabe necesariamente que está como encerrado, o pues digamos, no hay esa conciencia y no hay esa rebelión de estar encerrado. Entonces como que tal vez por ese lado a mí me preocupa mucho que se acelere tanto la tecnología, no porque no pueda ser una buena herramienta, sino que puede ser implementada por otras personas como para intereses individuales, pero me preocupa más y es: no la entiendo del todo y termino generando un desastre completo como fue Chernobyl, ¿no? Como que hoy en día nos enteramos que ya hay mecanismos para que eso hubiera sido seguro, pero ya pues, es irreversible. Sí, en ese sentido, algo muy cortico. Sí, la vaina es que va muy rápido, estoy completamente de acuerdo contigo, Felipe. Es como, no sé, un anciano que se gane el baloto. Yo creo que invierte muy bien esa plata y se la goza chévere, tranquilo, pero si yo me hubiera ganado el baloto a los 15 años, ¿cuál universidad? Sí, no sé, es algo así, se está dando algo que tiene un potencial tremendo, pero que aún no hemos, y no tenemos la velocidad para pensarlo a la medida en la que se va desarrollando, entonces nos está quedando, pues sí, grande. Entonces nosotros simplemente como que nos montamos en ese carro que ya están dando y no estamos ni siquiera pensando para dónde, bueno, sí, para el progreso, para el éxito, ¿qué es eso? No sé qué carajo será, pero para allá vamos. Pero más allá de eso, sí, no estamos pensando las potencialidades y qué está ocurriendo con nosotros, que solo pensamos en respuestas, en finalidad, en éxito, en efectividad. Pero ¿qué está implicando eso? No tenemos el tiempo para pensar. Faltan filósofos. Sí, pues yo pienso que, digamos, si es una tecnología que te va a facilitar la vida, pues bienvenida sea, ¿no? Es que el problema acá es que nos vendieron esa idea de que esto nos va a facilitar, nos va a dar tiempo libre, lo que decía Bill Gates, y si uno se pone a mirar la realidad o hacer un diagnóstico de, bueno, qué es lo que está pasando, pues es todo lo contrario, nos está quitando mucho tiempo libre y la capacidad también de aburrirnos y de
estar solos con nosotros mismos, ¿no? Poder estar unos 10 minutos en silencio, eso se nos está perdiendo y la mente pues necesita resetearse, ¿no? Es como la batería del celular, igual, ¿no? Necesito resetearme, pero no nos reseteamos, ¿no? Y sí, pues va, o sea, digamos, lo que pasa es que nos están vendiendo algo que se supone que es para facilitarnos la vida. Entonces, digamos, vamos al caso de los trabajos de hoy en día, que por ahí estaba viendo en una revista que la mayoría de jóvenes latinoamericanos sueñan con ser influencers, youtubers, porque piensan que es como la panacea, lo máximo, pero uno se pone a ver y realmente las redes sociales y la inteligencia artificial son una mentira y hay que saberlo, sobre todo las redes sociales, no voy a eso, uno tiene que saber que detrás de eso pues nos están vendiendo es como ilusiones y hay que saber, bueno, esto de qué me sirve a mí en la vida, ¿no? Porque si yo me la paso leyendo mensajes motivacionales con imágenes de palomas, de bosques y todo es lindo, pero a mi alrededor y en mi mundo personal no es así, pues hay algo mal es en mí, ¿no? Y esas redes sociales te venden esas ilusiones, ¿no? Como la ilusión de que esto es perfecto, ¿no? Por ejemplo, oía una influencer que decía que renunció a las redes sociales porque ya le estaban generando un problema de adicción enfermizo y ella decía, no, yo me iba a descansar y decía, voy a postear que estoy descansando. Entonces no descansaba, finalmente ¿dónde quedó su descanso? Entonces nunca tenía tiempo de descansar y pues el gran problema es eso, que si nos facilita la vida, ¿cómo vamos a tener la voluntad, la fuerza de voluntad para que realmente nos la facilite y realmente usemos las redes sociales y la inteligencia artificial para nuestro bienestar y no se nos vuelva una bola de mentiras que nos empieza como a atormentar la vida y nos empieza a irrumpir el sueño, porque empezamos a normalizar que entonces ya no dormimos y pensamos que eso es normal en nuestro cuerpo o a no alimentarnos porque debe parecernos a tal persona, ¿sí? ¿En qué momento esas tecnologías, cómo vamos a tener la fuerza, lo mismo que decía Miguel, cómo vamos a tener la fuerza de voluntad y la suficiente madurez para usar estas redes para nuestro crecimiento personal y no que se nos devuelva como la cosa y nos termine afectando nuestra vida, ¿no? Ahora, pues, de hecho creo que hemos hablado de muchas cosas, pero bueno, quería, como la primera pregunta es, bueno, en los 80s que dijiste de Bill Gates y todo eso, que realmente dijo que él veía un futuro donde la gente tuviera más tiempo libre. No sé si realmente lo dijo con esa mentira o no. O sea, yo siento que realmente la buena inconsciencia está ahí. El problema es cómo se usa, como el ejemplo de Albert Einstein con su teoría de la relatividad y todo esto. Pues él realmente no sabía a dónde iba a llegar su tecnología. La buena intención sí estaba, la cuestión sí, pues no se logró el objetivo. Otra cosa es, o sea, lo que decía, bueno, estamos avanzando, pero ¿hacia dónde vamos? Y, por ejemplo, el gran avance, no sé, con la medicina, pues listo, ya las personas no se mueren de una gripa, pero ahora tenemos el problema de la sobrepoblación. Entonces siempre el avance es un arma de doble filo, por mirarlo de alguna manera. Por ejemplo, con el celular, alguien estaba hablando de que la gente adquirimos nuevas necesidades, porque bueno, me acuerdo que un término que dijo, todo el tiempo nacen necesidades nuevas y hay que suplirlas, y realmente nacen esas necesidades o las crean. Por ejemplo, mucha gente, o por ejemplo mis papás dicen que como que el celular al principio cuando nació era como para los más adinerados y ya, pero con el tiempo se fue creando la necesidad de tener un celular que ahora el que no lo tenga es como si no existiera. Alguna vez fue una profesora en el colegio que ella dijo, yo me pongo rotundamente a tener celular, y 2 meses después ya tenía un celular nuevo porque en el banco le habían, o sea, el banco ya quería como hacer una diligencia y bueno, listo, dejó un número de teléfono, ella dejó un teléfono fijo y no, o sea, celular no nada. Y ella pues tuvo que comprar el celular para poder hacer esa diligencia. Entonces, realmente las necesidades van haciendo o nos las van creando. Por ejemplo, el internet, muchos profesores, generalmente los más, pues, nos dicen que cuando ellos estudiaron el internet no existía, que tenían que ir a bibliotecas y el proceso era como más lento, el aprendizaje más lento. Ese es el problema, la inmediatez. Y ahora yo no me veo estudiando una carrera sin internet. O sea, o si lo hago sería demasiado difícil para mí. Entonces para mí el internet ya es una necesidad más que un lujo.
Entonces en el futuro siento yo que la inteligencia artificial, tal vez nosotros no porque ya somos un poco más grandes, pero ¿qué va a pasar con los niños de 7, 10 años que apenas están iniciando su vida académica y ya tienen una inteligencia así? ¿En qué momento eso se les va a volver una necesidad que ya pensar en quitar la inteligencia artificial sería como quitarles la comida o algo así? Habían hablado otra cosa de las calculadoras, por ejemplo, de que ya no se hace el pensamiento de calcular cosas, pero alguna vez hablando con Raúl Chaparro, hablábamos de eso. Entonces, por ejemplo, decía que, no sé, como en el siglo XVII, cuando estaban los números romanos, multiplicar y hacer operaciones con números romanos era como hoy en día, o sea, las personas que hacían eso, era como hoy en día las personas que tienen doctorado, o sea, eran los top de los top haciendo eso. Y ahora, pues, multiplicar los números es algo tan fácil como multiplicar los dedos. Pero entonces, decía, no es una desventaja, antes es una ventaja porque nos da tiempo para pensar en otras cosas. O al menos yo, estudiando matemáticas, no me preocupo tanto en cuanto al seno de pi medios o algo así, pero me preocupo en hacer el proceso lógico para poder demostrar cosas, que eso es algo que la inteligencia artificial de hecho no ha logrado. Solo le dice, no puedes hacer la demostración de tal cosa, y o bien lo encuentra en un libro o bien no lo puede hacer. Puede calcular cosas como mecánicamente, pero hacer como el proceso de razonamiento, eso todavía no lo ha logrado. Y creo que, pues no sé, hasta el momento no se ha logrado realmente que una máquina pueda demostrar algo, es decir, hacer un proceso lógico. Entonces, bueno, eso por ese lado. También, bueno, decimos, todo es como para facilitar las cosas. Y eso se resume en facilidad de tiempo, en ahorrar tiempo haciendo tal cosa, o sea, que ya no tenga que pasar 10 horas haciendo algo cuando en media hora lo puedo hacer gracias a la inteligencia artificial. Pero entonces, ¿para qué voy a utilizar yo ese tiempo de exceso o exceso que me queda? Me acuerdo, no sé, que en la pandemia, yo tuve profesores que me dijeron como que me duplicaban el trabajo porque me dijeron que usted ya no tiene que desplazarse, entonces tiene más tiempo para trabajar más. Y entonces, como bueno, no, de hecho no tengo más tiempo. Ahora, el tiempo que tengo me lo van a clavar trabajando más. Entonces realmente no creo que pues haya tiempo libre. O sea, hay más tiempo para hacer otras cosas, pero pues eso. Bueno, si todavía tienen tiempo, gracias por estar aquí. Varias cosas. Primero, estaba pensando sobre la pregunta inicial, lástima que no esté Alfonsito ya, de cómo nos afecta. ¿Todos oyen? Sí. De cómo de cuál es la diferencia entre inteligencia artificial, o sea, qué es lo que lo hace artificial, ¿no? Y cuál es la diferencia entre inteligencia artificial y los humanos. Entonces yo pensaba las emociones, y luego me acordé de la película Her, que justamente Alfonsito la mencionó, e iba a hablar de eso, cómo un sistema operativo podría llegar a aparentemente llegar incluso a tener emociones y hasta sensaciones corporales desde un punto de vista bastante virtual, surrealista, no sé cómo llamarlo, porque incluso hasta tenían relaciones sexuales y llegaban a tener este tipo de conversaciones calientes entre un sistema operativo y un ser humano. Me parecía loquísimo, voladísimo. Entonces yo pensaba que las emociones eventualmente podrían ser lo que nos diferenciara de la inteligencia artificial, y desde esa premisa pues ya no estaría tan segura. Luego, por otro lado, pienso, bueno, con respecto a lo que dijo Juanpa, también creo que este tema de lo que se vende en redes, y lo que dices, ¿cómo te llamas tú? Jennifer. Y lo que dices, Jennifer, sobre las necesidades que nos crean, esas nuevas necesidades que van surgiendo, y digamos que los influencers y toda esta gente que está en redes vendiéndonos una historia, porque nos venden historias, así como los stories que duran 24 horas y que los vemos y que todo el tiempo queremos abarcar todos los stories y todo el feed, nos venden también, nos venden historias de lo que es una vida feliz, aparentemente feliz, que es súper hiperproductiva, que están repletos del hacer, porque todo es el hacer, el hacer, el hacer, el hacer, el hacer, es que no hay espacio para el ser, y además es un consumo o un consumismo enfermizo
como decía Juanpa, nos están vendiendo también un montón de consumo porque soy súper exitoso influencer y soy súper feliz porque estoy consumiendo y consumiendo, y entonces le hago publicidad a esta marca de ropa y le hago publicidad a esta marca de skincare y todos me van pagando a mí por hacer mis rutinas faciales diarias o mis, no sé, o por ponerme esta ropa y por posar con ella y todo el tema. Entonces se vende también una necesidad enfermiza de consumo. Es como necesito acaparar todo eso, todos esos objetos, todos esos mecanismos, todos esos sistemas. Tengo que tener también lo último en tecnología para poder igualar el ritmo, porque el ritmo me demanda tener un buen equipo, un buen celular, incluso nada más pues las personas que quieren mantenerse un poco auténticas, o que quieren mantenerse lejos de toda esa red, de toda eso que está enfermizo. Esas personas no pueden hacerlo, o sea, es imposible eludir al sistema, como dice Jennifer, lo que le pasó a tu profesora, es muy difícil, es una postura muy romántica, porque realmente es imposible eludir el sistema te consume, o sea, o haces parte de él, o te lleva, te consume, te saca, o sea, te aísla, te saca y o mueres o haces parte de eso. Y eso también aparece en el libro, no sé si ustedes han leído el libro Buddha Blues de Mario Mendoza. Mario Mendoza es uno de los autores de pronto más taquilleros entre los estudiantes. Entonces, ahí se habla, y Juanpa y yo de hecho pues lo leímos e hicimos nuestro trabajo con eso. De hecho, ahí justamente hay un personaje, es uno de los personajes protagónicos, que quiere renunciar al sistema y hace todo lo posible para mantenerse al margen, para eludir el sistema, y al final del día termina muerto en una posilga. Lo encuentran de pronto 3, 5 días más tarde por el olor que expide el lugar. Entonces, porque el tipo realmente no quería formar parte del sistema, naturalmente no hacía parte de un sistema financiero, no tenía una cuenta bancaria, todo su mundo era underground, pero hasta un punto, o sea, obviamente es una lectura y es algo ficción, es de ficción, porque en la vida real es imposible eludir el sistema. O sea, yo tengo que hacer, no quiero utilizar el dinero hace parte del sistema. Yo quiero comer de la tierra, solamente voy a comer legumbres y lo que me da la tierra, y de alguna manera yo tuve que acceder a esa tierra y tuvo que haber algún intercambio de dinero, algún trueque, algún tipo de contacto con ese sistema. Entonces ese libro obviamente presenta esta realidad que es muy, muy utópica, muy romántica, porque realmente no se puede eludir, no hay manera, o sea, te mata, pero igual esa persona murió en las peores condiciones, pero igual, entre comillas, logró zafarse del sistema, pero no, porque él hizo otro sistema, creó otra red underground y finalmente terminaron armando otro sistema también. Lo que era antisistema terminó creando otro sistema. Es como la tendencia humana, entonces no hay manera de eludir esas redes, y para nosotros igual, o sea, no tenemos forma de escaparnos del uso del celular, de las redes. A veces incluso hasta te piden, sí, te exigen que tengas una red determinada o una app. Si no descargas esa app, no puedes acceder a, no sé, hacer una transferencia bancaria, algo muy sencillo, o no puedes acceder a un sistema de admisiones en algo que te interesa. Es decir, se te van cerrando las puertas. Entonces sí es como muy demandante. Y pues ya para cerrar la idea, porque me fui por muchas ramas, pues nada, esa parte de la emocionalidad, hasta cierto punto no sé si la inteligencia artificial nos la puede proveer de manera medianamente genuina. Evidentemente sí, los influencers y todo esto nos venden un montón de felicidad barata, felicidad falsa, y nos venden todo el tiempo que el consumo o el consumismo enfermizo es lo que nos va a suplir esas necesidades, y nosotros vivimos en esa necesidad enfermiza de suplir cada una de esas necesidades, que al final del día uno dice, ¿esto cómo me aporta como ser humano? ¿No? O sea, ¿cómo puedo alimentar ese ser y no tanto el hacer, comprar, ver, mirar, observar, llenar todo el feed, mirar todos los stories? ¿Cómo puedo dedicarme realmente al ser? No, pues me voy a alejar de la tecnología, yo no quiero ver pantallas, y tampoco puedo eludir las pantallas, no puedo alejarme de las pantallas.
Bueno, ahí cierro ya. Gracias. ¿Aún hay tiempo? Sí, sí. Creo. Yo creo que quería hacer una pequeña reflexión, chiquita, y es, sería muy raro que la gente se pusiera en la época de los cavernícolas a una forma de hacer fuego más rápido. Sería muy extraño. En mis tiempos el fuego se hacía con esfuerzo, tocaba, ¿cómo se le dice? Brutal. Creo que nadie ha hecho fuego. Nadie, tú. Pues, nos dejan tirados allá y nos aguantamos la noche con frío. Pero de todas maneras, la inteligencia social que hablabas tú no es solamente. La tecnología no es una fábrica, la tecnología es todo, ¿no? Entonces también parece muy conservador el grupo, como de gente humanista, son muy conservadores ustedes para ser humanistas, ¿no? Y lo otro, yo creo que yo, digamos, trabajo con políticos, ¿no? Asesores políticos, y yo hice 3 comunicados en una plataforma de mujeres. En 2 minutos, porque le dije a ChatGPT, hágame esto, que diga esto, y ahorré mucho tiempo, y yo soy malísimo con las comas. Y con los puntos, ¿saben? Si el comunicado sale con mal punto, no marcar así, me joden. Pero el ChatGPT no sabe de pensar, pero sabe hacer puntos y comas. Entonces yo trabajo con él de manera muy chévere, ¿sí? Entonces yo no lo uso para hablar con él. Yo hablo como mujer, pero prefiero que también es como una ficción, ¿no? Como el humano va a meterse a tener sexo con la máquina porque igualita las mujeres no van a pasar como con las mujeres. Yo creo que más bien la gente que no puede suplir, no puede mostrar su sociedad, no puede seducir a la gente, la sociedad opta por suplirse de una manera un poco triste, como sería, pues, eso de, a qué me refiero, ¿no? Yo creo que es un poco como, estamos saliendo demasiada especulación porque queremos como imaginar todo muy apocalíptico. Y no, yo creo que esa no es la idea. No voy a acabar. Eso del colectivo contra el yo, ¿no? De que el yo importa mucho el colectivo. Yo estoy totalmente en contra de esa maritada de que dijo el profesor de que los indígenas, algunos no tenían la palabra yo. ¿Eso qué importa? La palabra del occidente creó la filosofía, ¿no? El occidente creó la guitarra eléctrica, occidente creó las patinetas, occidente es espectacular. Y nosotros, ay, pero los indígenas no tienen yo. ¿Y a mí qué me importa? Yo que fui colonizado por occidente como afroamericano, salido acá obligado a trabajar. No fui yo, mis ancestros, ¿no? Estoy de acuerdo con occidente creó la forma de cambiar el sistema. Ningún otro sistema crea filosofía. La filosofía es creada como herramienta de un sistema para criticar lo mismo. Otro sistema no crea forma en los sistemas chinos, son muy autoritarios, ¿no? Occidente tiene esa forma de que valora el crítico, valora el filósofo, acá todos nos gusta el contrariador. Sí, es un poco lo que occidente, el underdog, es lo que occidente también cultiva en la mente. Y lo último, la inteligencia virtual contra la artificial con el tema de las emociones. Yo creo que también es como muy antropocentrista de parte de la profesora porque casi ninguna inteligencia en el planeta es emocional, aparte de la humana y los simios, y algunos orangutanes. Somos los simios emocionales y algunos perros. Cuando uno saluda al perro se pone triste. Pero los hongos, los insectos no tienen emociones y funcionan perfectamente bien. ¿Cierto? La inteligencia yo creo que no debe tenerse como algo consciente, sino que la inteligencia humana es consciente y es lo más chévere de ella. El ChatGPT aún no puede hacer eso que hacemos nosotros, que es como, no sé, contar una historia para las personas que conocemos porque el chiste es perfecto, porque la mamá me dijo que hay cosas, o sea, es una cosa muy matemática y poco consciente, porque la conciencia no es solo los datos, es la organización, la narrativa detrás del dato, ¿no? Yo que soy izquierdoso, todo lo veo con la narrativa izquierdosa. Y cuando veo algo de derecha, aunque tenga razón, no le pongo cuidado, porque la narrativa es lo que clasifica mis datos en la cabeza, ¿no? Es todo el mundo, cada uno tiene una ideología que clasifica lo que va viviendo. Y entonces, eso nos hace humanos y es antes lo bacano. Yo creo que el conservadurismo, pues yo creo que antes, si el humano antes pierde mucho tiempo escribiendo por comas como yo, esto, entre menos tengamos dificultades para pensar, más bacano. Y pues si perdemos el trabajo, para otros trabajos creados, o hagamos el comunismo para que no tengamos que vivir del capital. Pero entonces no pensemos que la tecnología es mala, la tecnología siempre es, o pues, para que la gente, si la tecnología no te sirve como ser humano, si la tecnología hace que perdamos tiempo, no es tecnología. La tecnología es para que el tiempo sea más útil, ¿no? Si haces lo contrario, pues no la uses, a otra cosa, y ya. Pues, digamos, me parece muy interesante desde el punto de vista. Yo, por lo menos, mi planteamiento no tiene que ver con tomar esa postura otra vez de si la tecnología es o no. Digamos, yo pienso que hay un montón de ventajas, como las que hablábamos, de que puede rellenar un montón de cosas que uno no tendría que perder el tiempo haciendo.
El otro día, de hecho, Alfonso me dijo, pille, le dije, búsqueme toda la bibliografía de este tema, y estaba, pues, como, era interesante, digamos, en esas medidas. Yo creo que la postura que yo tengo es como de tratar de pensar un poco más las cosas, porque la evidencia nos dice que nunca hemos querido darle vueltas, como que hay dos visiones y a mí no me gusta ninguna de las dos. Hay una es, hay que seguir por acá toda mierda, y hay otra que es como, no, esto es un peligro, nos vamos a morir, se va a acabar el mundo, vamos a ser esclavos de las máquinas. Yo creo que las dos parten como de la misma premisa, como de una comodidad apocalíptica o progresista, y tal vez lo que nos determina más es esa posibilidad como de discutirlo, porque de todas maneras tiene que ver con el impacto de unas transformaciones positivas o negativas, pero esa cosa de seguir tecnología ciegamente y siendo solo 3 personas las que lo entienden y que dicen eso es lo que hay que hacer, a mí me parece que es más chévere como tratar de democratizar la discusión antes como incluso de enunciarse como en una idea de verdad. Digamos que Occidente tiene pues un montón de cosas valiosas, pero yo creo que también hay otros hemisferios donde también la filosofía y el pensamiento se ha desarrollado pues profundamente. Entonces como que yo creo que en un mundo global como que se hace importante como empezar a entender varias perspectivas. Y ahora cuando la pregunta es qué es la inteligencia, digamos que ahora la narrativa puntualmente tiene que ver con que se empiezan a valorar otras formas de inteligencia, no solo la de la inteligencia artificial, y esa mirada antropocéntrica donde uno siempre como que estuvo por encima de todo lo que creaba, se está tambaleando. Y yo creo que ese es el lugar donde estamos como enunciando las cosas. Sí, yo creo que, digamos, lo que menos me preocupa a mí es que a un estudiante se le vayan a olvidar las comas y los puntos. Yo creo que es algo que, pues, sí, claro que es importante en ciertos contextos, pero no es lo menos preocupante del asunto. Para mí lo más preocupante del asunto sí es el diagnóstico de dónde queda nuestro tiempo libre, ¿no? Porque vemos gente trabajando horas y horas, vemos a gente que no está durmiendo, entonces, claro, lo que dije desde un principio, o sea, la tecnología se nos va a facilitar la vida, bienvenida sea, pero hasta qué punto la sociedad es capaz de tener esa fuerza de voluntad de decir, esto me está sirviendo a mí, le está sirviendo a nuestra comunidad, sí, como dónde está la reflexión ahí detrás, ¿no? Creo que es importante. Bueno, les agradecemos mucho su tiempo, estuvo muy interesante, muy nutrido.